Hola alumnos de primer año, bienvenidos nuevamente a una clase más de estudios sociales. Este día tenemos como tema fin de la Segunda Guerra Mundial y los años de la Guerra Fría. Para comenzar tenemos que definir qué significa la palabra derrota. El término derrota implica salir vencido o vencer a alguien en el juego, en los negocios, en un conflicto bélico, etc. Es muy común que esta palabra sea escuchada en el ámbito militar, ya que al hablar de derrotar al ejército enemigo, se está refiriendo a que se puede vencer completamente al mismo, ¿verdad? También podemos ver que tenemos que tener claro que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciado tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, es decir, el occidente capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, es decir, el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Solo cuando Estados Unidos dejó caer sendas bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, los únicos ataques nucleares hasta la fecha, el emperador Hirohito obligó a los militares a rendirse el 2 de septiembre de 1945. Terminaba luego de 6 años el conflicto bélico más sangriento y generalizado de la historia. Es así que el 7 de mayo de 1945 Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados en Reims, Francia, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial y al Tercer Reich. Debido a las ideologías bélicas, las trifulcas entre la Unión Soviética y sus aliados y el legado de la Primera Guerra Mundial, Alemania se rindió ya con esta vez 2 veces. El papel que jugó o que jugaron las tropas soviéticas en la derrota de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue para los rusos uno de los momentos más memorables de la historia, ¿verdad? Con respecto a la bipolarización que existía en la Segunda Guerra Mundial, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, una organización internacional impulsada por el presidente estadounidense Roosevelt para regular las relaciones entre estados y evitar nuevas guerras. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial llega también la Guerra Fría, la cual fue un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Recordemos que estos dos fueron aliados en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría se acaba por el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991 y el fin de un superpoder comunista. Los signos de que algo estaba ocurriendo acontecieron a lo largo de la década de los 80, cuando el líder comunista soviético Gorbachev introduce los conceptos de reforma y apertura, es decir, introdujo lo que fue la perestroika y el glasnost, ¿verdad? A los que se unen movimientos anticomunistas en países como Polonia o deseos de separarse del control soviético en muchos de los antiguos países del Pacto de Varsovia. Recordemos la Guerra Fría, ¿ok? Particularmente esto sucedido en Alemania Oriental.
Para 1989, una serie de revoluciones no violentas, con la excepción de Rumania, ¿verdad?, pone fin al comunismo en los países del telón de acero, que eran satélites de la Unión Soviética. Así, en 1991, es el propio gigante el que se disuelve, es decir, la URSS, ¿verdad?, en 15 repúblicas independientes, siendo la mayor de ellas Rusia, ¿verdad? Terminamos acá, jóvenes, con este tema interesante sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre los principios de lo que fue la Guerra Fría. Recordémonos, estos temas fueron vistos con anterioridad por nosotros mismos, así que si no te recuerdas sobre los temas, puedes repasar tus cuadernos, tus anotaciones, o también puedes revisar tus libros de texto. Te espero en la próxima.